Bienvenidos, queridos oyentes. Ahora quiero llevarlos a la Inglaterra del siglo XVII, a una época en la que el viento golpeaba las paredes de piedra y los campos estaban cubiertos por la niebla matinal. El año es 1642. Los ecos de las guerras religiosas aún resuenan en todo el continente europeo, mientras el cielo sobre Inglaterra se oscurece con el humo de la guerra civil. El conflicto entre el rey Carlos I y el Parlamento dividido al país en dos, y la tierra tiembla en un caos silencioso. Sin embargo, en medio de este tumulto, en la región rural de Lincolnshire, en un diminuto y desconocido pueblo llamado Woolsthorpe-Colsterworth, está a punto de nacer un bebé. Nadie había oído hablar de este pueblo, ni nadie sabía que el niño que naciera allí algún día cambiaría la forma de pensar de la humanidad. En aquel entonces, Woolsthorpe consistía en unas pocas casas de piedra, unas pocas hectáreas de tierra cultivable, caminos silenciosos llenos del ulular del viento invernal. Los campesinos iban a trabajar al campo muy temprano, las mujeres hilaban lana, y por la noche el pueblo se llenaba únicamente del humo que salía de las chimeneas y del ladrido de algún perro. Pero en diciembre de 1642, en este tranquilo pueblo, comenzó un parto. Dentro de una pequeña casa de piedra, en una noche cubierta de nieve, el viento se filtraba por las rendijas de las ventanas y una joven mujer oscilaba entre la vida y la muerte. Su nombre era Hannah Iscoe Newton. El bebé que llevaba en su vientre había perdido a su padre meses antes de nacer. Por eso, Hannah se preparaba para el parto con miedo y soledad. La noche del 25 de diciembre de 1642, según el calendario utilizado en aquel entonces, nació un bebé débil, diminuto, casi translúcido. Era tan frágil que los habitantes del pueblo pensaron que no viviría hasta la mañana. Tan pequeño como una manzana, decían. Algunos susurraban, cabría en un frasco de 1 litro. Pero sobrevivió. Respiró. Con un pequeño gemido, se aferró a la vida. ¿Quién podría haber sabido que ese débil aliento algún día se convertiría en la voz que expresaría las leyes del universo? Ese niño, que más tarde explicaría la gravedad, las leyes del movimiento y la naturaleza de la luz, era Isaac Newton. El padre de Newton, Isaac Newton Sr., era un agricultor respetado en el pueblo. No era rico, pero tampoco pobre. Poseía unas 100 hectáreas de tierra. Sin embargo, el destino no le permitió presenciar el nacimiento de su hijo. Había fallecido 3 meses antes de que Isaac naciera. Así, el pequeño Isaac quedó huérfano antes incluso de venir al mundo. Para su madre Hannah, esto fue un golpe devastador. Esta joven de apenas 20 años tuvo que criar sola a su hijo. Pero el plan del destino aún no había terminado. Antes de que Newton cumpliera los 3 años, viviría un segundo golpe emocional. Hannah no quería que su hijo creciera sin un padre y buscaba seguridad tanto para ella como para Isaac. Unos años después decidió casarse con un rico clérigo llamado Barnabas Smith. Pero este matrimonio fue un duro golpe para el pequeño Isaac. Su padrastro no lo quería. Smith no deseaba acoger al hijo de otro hombre en su hogar y le decía a Hannah, «Déjalo, no tiene lugar en nuestra nueva vida». Hannah, desesperada, dejó a Isaac al cuidado de su abuela en Woolsthorpe y se mudó con su nuevo esposo. Isaac tenía apenas 3 años. Esta separación dejó una profunda herida en el corazón del niño. Años después, en los escritos de Newton se puede ver su resentimiento, su enojo y su añoranza hacia su madre. Algunos historiadores consideran que el origen del carácter frío, distante y emocionalmente reservado de Newton se encuentra en este trauma infantil. Creció sin amor, con un mundo emocional cerrado, y no se acercaba fácilmente a los demás. Pero quizás esta soledad dirigió su mente hacia otro rumbo, el orden silencioso de la naturaleza. Cuando no podía comprender las emociones de las personas, se concentraba en comprender las leyes del universo. Criado junto a su abuela, la infancia de Newton transcurrió entre los amplios campos de Woolsthorpe. Se despertaba con el sonido de las vacas por la mañana, y por la noche, con una pequeña luz de vela, dibujaba en su cuaderno. Mientras otros niños jugaban, él a veces solo observaba el cielo, los movimientos de las nubes, el batir de alas de los pájaros, la dirección del viento. Quizás sin saberlo, esas impresiones eran las primeras semillas de sus futuros grandes pensamientos. Todo era una observación. El flujo del agua, la caída de una piedra, la extensión de las sombras. La familia Newton era de clase media rural. No eran nobles, pero tenían cierto respeto en la aldea. Vivían de un pequeño terreno heredado y algunos animales.
Sin embargo, en aquel entonces, las diferencias de clase social en Inglaterra eran muy marcadas. Newton no tenía vínculos con la nobleza. Por eso, cuando ingresó al mundo de la ciencia, fue ignorado durante mucho tiempo por los nacidos en familias aristocráticas. Pero la inteligencia de Newton pronto superaría esos obstáculos. Cuando Newton nació, Inglaterra estaba en medio de la guerra civil. El país estaba dividido. Por un lado los partidarios del rey Carlos I y por el otro los del Parlamento. Las aldeas, las ciudades e incluso las familias estaban divididas. Las disputas religiosas, las luchas políticas, el miedo y la incertidumbre dominaban todos los lugares. Hannah Iskow Newton era profundamente religiosa. Tenía una fe sólida y enseñó a su hijo a temer a Dios y a rezar. Esta disciplina religiosa dejó una profunda marca en la mente de Newton. A lo largo de su vida, creyó en Dios y vio las leyes del universo como un reflejo del orden divino. Sin embargo, nunca abandonó su escepticismo científico. Para él, la fe y la ciencia no eran opuestas. Creía que la manera más correcta de entender la creación de Dios era a través de la ciencia. Con los años, el carácter de Newton se hizo más evidente. Reservado, meticuloso, silencioso, pero con una capacidad de observación extraordinaria. De niño, construía sus propios juguetes, pequeños mecanismos y molinos de viento. Su familia consideraba esta curiosidad extraña, pero en realidad, Newton era un investigador nato. La quietud del campo protegía su mente del ruido y profundizaba sus pensamientos. Así, en el corazón de Inglaterra, bajo la sombra de la guerra y la incertidumbre, en una pequeña casa de piedra, crecía un milagro que nadie esperaba. Sin padre, separado de su madre y criado en el silencio del pueblo, este niño más tarde descifraría la estructura del universo y escribiría los secretos del cielo con el lenguaje de las matemáticas. Su vida comenzó en una oscura noche de invierno, pero de esa oscuridad traería la ley de la luz. La historia de Isaac Newton comenzó así, en un pueblo rural, con un solo aliento entre la vida y la muerte. Un aliento tan poderoso que cambiaría para siempre la travesía del conocimiento humano. La infancia de Isaac Newton es como un cuadro donde la luz y las sombras se entrelazan. Los años tranquilos pasados en las casas de piedra de Woolsthorpe moldearon profundamente su espíritu. Crecer sin padre y separado de su madre a una edad temprana, enseñó a este pequeño a escuchar el mundo en silencio. Allí donde las palabras entre las personas perdían significado, él prestaba atención a la voz de la naturaleza. El susurro del viento, el ritmo de la lluvia, la caída de una manzana al suelo. Estos primeros años llevaban en su mente las primeras chispas de ideas que más tarde se cristalizarían en fórmulas. Cuando tenía 3 años, su madre se mudó a otro pueblo, dejando a Isaac al cuidado de su abuela. Para un niño pequeño, esto no era solo una separación. Era el colapso de un mundo. Con la partida de su madre, se instauró un profundo silencio en su interior. Un silencio que lo acompañaría durante toda su vida. Newton nunca se convirtió en una persona habladora. Ni compartía sus sentimientos ni revelaba fácilmente sus pensamientos internos. Se mostraba distante, a veces incluso frío. Sin embargo, detrás de esta quietud externa, se gestaba una tormenta en su mundo interior. Sus pensamientos, observaciones, cálculos, todos crecían dentro de ese silencio. La vida en el pueblo era sencilla pero dura. Isaac observaba a las personas trabajar en los campos por las mañanas y ayudaba a su abuela con las labores del campo. Sin embargo, nunca abrazó realmente el trabajo agrícola. Prefería mover sus manos sobre un cuaderno en lugar de la tierra, sostener un lápiz en lugar de un arado. Un día, su abuela lo encontró en un rincón de la cocina, dibujando en un viejo cuaderno. Isaac intentaba recrear el molino del pueblo. Pequeñas varas, cuerdas y piedras. Los unía de manera que, cuando soplaba el viento, el molino girara. Incluso siendo niño, aprendía no solo a imitar la naturaleza, sino a comprenderla. La naturaleza introvertida de Newton lo diferenciaba de otros niños. En lugar de jugar con amigos, examinaba objetos y construía mecanismos. Según la leyenda, de niño, asombró a otros niños del pueblo con un pequeño molino de viento que él mismo había hecho. El molino giraba con el viento, los engranajes se movían en una secuencia precisa y una pequeña rueda de piedra producía un sonido mecánico. Para un niño de su edad, esto era extraordinario. Pero ese era el mundo de Isaac,
Movimiento, causa, efecto. Todo tenía una razón, y esa razón podía ser descubierta. Años más tarde, cuando su madre quedó viuda nuevamente, decidió regresar con Isaac. Para entonces, él tenía 9 años. Sin embargo, la distancia entre ellos no se cerró fácilmente. Newton se había distanciado de su madre. Permanecía atrapado en la edad en que había perdido su amor maternal. Poco después, su madre intentó involucrarlo en las tareas del campo. Las obligaciones de Newton eran inspeccionar los campos y llevar productos al mercado. Pero estas tareas eran un tormento para él. Una vez, su madre lo envió al mercado. Isaac salió con un carro, pero en lugar de llegar al mercado, se sentó bajo un árbol y comenzó a leer un libro. Horas más tarde regresó a casa habiendo olvidado la mitad de las mercancías. Desde ese día, su madre comprendió que no estaba hecho para la agricultura. La mente de Newton estaba en otro lugar, en el cielo, en la luz, en los números. Durante estos años, su mundo interior se iba formando lentamente. Newton registraba sus observaciones en cuadernos, documentando sus propios pequeños inventos. A la luz de una vela, experimentaba con pequeñas herramientas que él mismo había construido, desviando la dirección de la luz con pedazos de vidrio. Incluso antes de recibir educación científica formal, había sentado por sí mismo las bases del pensamiento experimental. No se limitaba a observar la naturaleza. Era como si conversara con ella. Se preguntaba por qué una gota de lluvia rodaba, cómo se producían los cambios en las sombras, cómo funcionaba el mundo. Pero junto a toda esta curiosidad, crecía dentro de él un lado oscuro. Newton transformó la soledad de su infancia en un muro de protección. No confiaba fácilmente en las personas. Desde muy joven llevaba consigo un sentido de competencia silenciosa. Cuando enseñaba algo a alguien, se incomodaba si esa persona podía superarlo. Esto formaría la base psicológica de las disputas que más tarde tendría con científicos como Oke y Leibniz. Pero en aquel entonces, nadie veía que bajo estos profundos conflictos emocionales se encontraba el mayor genio del futuro. Uno de los momentos cruciales de su infancia fue cuando fue enviado a la escuela. Su madre lo inscribió en una escuela en la ciudad de Grantham. Esta fue su primera salida de Bovolstorpe. La ciudad le parecía enorme. Durante su estancia, vivió con una familia de boticarios locales. Se dice que formó una pequeña amistad con la hija de los boticarios, pero la atención de Newton estaba centrada en los libros. La biblioteca de la ciudad era un tesoro para él. Geometría, astronomía, poesía, la Biblia, leía todo lo que podía encontrar. A la luz de la vela, tomaba notas en los márgenes, agregando sus propias observaciones. Los años en Grantham abrieron el mundo interior de Newton. Salió del campo y dio un paso hacia un entorno más amplio. Sin embargo, no era alguien que se adaptara fácilmente. Mientras otros estudiantes hablaban, él escribía en silencio en su cuaderno. Mientras el maestro explicaba, se perdía en sus pensamientos. Muchos lo llamaban niño soñador. Pero sus maestros pronto comprendieron que su ensimismamiento era una forma de atención profunda. La mente de Newton estaba varios pasos adelante de los demás. Resolviendo problemas aritméticos al instante, sobresalía en ejercicios de lógica por encima de todos. Sin embargo, incluso estos logros no podían borrar su sensación de soledad. Newton se sentía más cercano a las ideas que a las personas. Los que lo rodeaban encontraban su introversión extraña. Pero para Newton era una forma de protección. Mantenerse alejado del caos emocional humano era su manera de mantener la mente clara. Intentaba comprender el mundo no a través de los sentimientos, sino a través de leyes. Con el tiempo, este hábito se volvió permanente. Newton permaneció verdaderamente cercano a muy pocas personas durante toda su vida. No escribía sus emociones, pero algunas líneas en sus cuadernos revelan la profundidad de su mundo interior. En una ocasión escribió: "El corazón humano es el orden más complejo de la naturaleza. Sin embargo, no puede ser observado". Quizás por eso se dedicó a desentrañar las leyes de la naturaleza. A diferencia de los humanos, la naturaleza tenía consistencia. Al entrar en la adolescencia, la mente de Newton ya estaba mucho más desarrollada que la de un estudiante común. A los 16 años, ya se interesaba por el álgebra y la geometría. Incluso al regresar a su pueblo, no trabajaba en los campos. En cambio, se sentaba sobre un muro de piedra contemplando el cielo. Sus vecinos lo consideraban loco.
Pero él era testigo del orden del universo. Creía que todo tenía una ley y observaba con paciencia para comprenderla. Así pasó la infancia y juventud de Newton, en silencio, observando, en soledad. Pero esa soledad no lo rompió, lo moldeó. Cada abandono, cada día silencioso, cada cena olvidada colocó una piedra en su carácter. Esas piedras se convertirían algún día en una de las estructuras más firmes de la ciencia. Isaac Newton, incluso de niño, comenzó a escuchar el lenguaje del universo. Y ese lenguaje susurró en su mente: todo tiene una razón. Una mañana fría, el viento silbaba entre las casas de piedra de Grantham. Isaac Newton, de solo 12 años, colgó una pequeña bolsa sobre su hombro y partió desde Woolsthorpe. Árboles desnudos flanqueaban el camino, y colinas lejanas estaban cubiertas por la niebla matutina. Esta era su primera separación del mundo que conocía. Dejando atrás la granja, los sonidos de los animales y la presión de su madre, caminaba inconscientemente hacia su propio destino. Aquella mañana, Isaac dio su primer paso en las tierras silenciosas de la ciencia. Grantham era un pueblo pequeño pero animado. Las calles estrechas resonaban con las ruedas de los carros tirados por caballos, y los mercaderes gritaban sus mercancías en la plaza del mercado. Entre esa multitud, un niño introvertido parecía observar desde otro reino. El rostro de Newton siempre era algo serio, su mirada distante. Incluso a esa edad vivía no en el mundo de otros niños, sino dentro de sí mismo. La King's School de Grantham marcó el inicio de su educación formal. Sus muros de piedra y ventanas altas, con aulas silenciosas, parecían un pequeño monasterio. Los estudiantes hablaban latín, memorizaban pasajes de la Biblia y aprendían aritmética básica. Pero para Isaac, esto eran datos secos. Su mente vagaba más allá de los muros, recorriendo el cielo y la naturaleza misma. Los primeros meses de Newton en la escuela no fueron brillantes. Era callado, le costaba hacer amigos, y su ensimismamiento menudo le traía reprimendas. A veces incluso lo llamaban perezoso. Pero su distracción no venía de la desinterés, sino de una forma de atención profunda. A menudo miraba por la ventana, estudiando el movimiento de las nubes. Los maestros no lo notaban, pero Newton tomaba sus propias notas, observando las formas de las nubes, la velocidad y dirección del viento. En su mente, todo debía tener un orden: el cielo, el viento, incluso el tiempo mismo. Pronto, el director sugirió que se alojara con una familia en Grantham, viniendo de Woolsthorpe. Newton se mudó a la casa de William Clarke, el respetado boticario del pueblo. Esa casa se convirtió en el laboratorio, el mundo y el refugio del joven Isaac. El hogar de Clarke estaba lleno de frascos de vidrio, extractos de plantas, balanzas de metal y tarros con líquidos coloridos. Newton deambulaba entre ellos como fascinado. Por las noches, se sentaba en la esquina de la mesa de trabajo de Clarke, observando sus mezclas. A veces, en secreto, realizaba sus propios pequeños experimentos cuando Clarke no estaba. En una ocasión, mezcló vinagre con polvos metálicos y retrocedió maravillado ante el humo que surgía. En ese momento, percibía las leyes invisibles de la naturaleza, aunque aún no podía nombrarlas. La hija de Clarke, Catherine, fue la única que notó la quietud de Newton. Se formó un vínculo amistoso entre ellos. Catherine amaba leer, y Isaac leía con ella. Juntos miraban el cielo, contando las estrellas y aprendiendo sus nombres. Mientras los niños del pueblo jugaban, ellos se sentaban en silencio en el jardín de Clarke, Newton girando su pequeño veleta. Catherine decía que era extraño pero inteligente, mientras que los habitantes del pueblo lo llamaban el niño raro. Sin embargo, en el mundo interior de Newton, se formaba un universo completamente diferente. Un universo cuyo lenguaje no eran las palabras sino las cosas en movimiento: la luz, la sombra, el agua, el viento. Isaac comenzó a construir pequeñas máquinas en el patio de Clarke. Pequeñas ruedas de agua de madera, un molino de viento, incluso un pequeño reloj solar hecho por él mismo. Preparó el reloj solar con tanta precisión que los clientes de Clarke comenzaron a medir el tiempo con él. Incluso siendo niño, había creado un instrumento para medir el tiempo, de algún modo, intentando comprenderlo. Calculaba los ángulos de la sombra del sol y tomaba notas. Años después, al definir el tiempo en los Principia como la medida fundamental del movimiento, quizá recordaba la intuición adquirida al hacer aquel reloj solar.
Newton no solo construía máquinas, también observaba el comportamiento humano. Desde la ventana de Clarke, miraba al herrero del otro lado de la calle, contando el ritmo de los golpes del martillo. A veces colgaba pequeños papeles en la puerta para ver si la dirección del viento había cambiado. Su mente cuestionaba la naturaleza mediante la experimentación. No temía preguntar y buscaba las respuestas a través del experimento. Incluso a los 13 años, la respuesta porque Dios lo quiso no era suficiente. Creía que comprender la voluntad de Dios requería descifrar el mecanismo del universo. Sin saberlo, ya vivía la esencia del pensamiento científico. Durante sus años en Grantham, también se formaba el carácter de Newton. Era combativo, obstinado, pero introvertido. Un día, un compañero de clase se burló de él. Newton se retiró silenciosamente, pero al día siguiente era diferente. Desde ese momento, trabajó para superar a su rival. Por las noches, memorizaba palabras en latín y resolvía problemas matemáticos a la luz de una vela en el laboratorio de Clarke. Pronto se convirtió en el mejor de la clase. Esto marcó el nacimiento del espíritu competitivo que llevaría toda su vida. Incluso en la ciencia, quedaban rastros de este espíritu. Las disputas que tendría con Oke, Flamsteed y Leibniz surgían de la misma chispa. Una vez que se sentía superior, nunca abandonaba esa posición. Los años en la casa de Clarke le dieron a Newton no solo conocimiento, sino también orden. Su creencia de que todo era medible echó raíces durante este periodo. Newton comprendió que observar solo no bastaba para entender la naturaleza. El experimento y los números eran esenciales. Tomaba notas, registraba observaciones con fechas. Estos cuadernos formarían la base del método científico que usar. Era un día de verano de 1661. Un carruaje tirado por caballos ascendía las silenciosas colinas de Woolsthorpe rumbo a Cambridge. Dentro estaba el joven Isaac Newton. Algunos libros en mano, un viejo y desgastado maletín a su lado. Pero dentro de ese maletín no había solo pertenencias. Contenía las primeras notas de una mente que cambiaría el futuro de la humanidad. Tenía apenas 18 años. Este joven, que daba silenciosamente sus primeros pasos en el mundo, en pocos años descubriría las leyes que rigen el universo y redefiniría el tiempo y el espacio. Pero ese día, al cruzar las puertas de Cambridge, nadie lo sabía aún. La Universidad de Cambridge era entonces el corazón intelectual de Inglaterra. Sin embargo, los conocimientos allí enseñados aún dependían en gran medida de las enseñanzas de Aristóteles. Se creía que los cielos estaban formados por círculos perfectos y que la materia consistía en 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Las ideas de Galileo, Kepler y Descartes aún no habían penetrado completamente los muros académicos de Inglaterra. En los corredores de piedra de Cambridge, las sombras de la Edad Media aún rondaban, y esta oscuridad solo haría que la luz de Newton brillara con más fuerza. Aceptado en Trinity College, Newton se matriculó inicialmente como Cizar, un estudiante que servía a compañeros más acomodados a cambio del derecho a la educación. Limpiaba las aulas por las mañanas, llevaba las comidas a los profesores por las tardes y, en su tiempo libre, se sumergía en los libros a la luz de una vela. Pero para él, esto no era vergonzoso, era una oportunidad. Observaba en silencio, pensaba en su propio rincón. No hacía amigos, no participaba en conversaciones. La mayoría de los estudiantes le encontraba extraño y decían: Isaac siempre está solo. Pero no estaba solo. Sus amigos eran las ideas. Newton pronto se aburrió del currículo clásico de Cambridge. Comenzó a cuestionar la filosofía aristotélica enseñada por sus profesores. Para él, estas enseñanzas eran imágenes ornamentadas pero incompletas dibujadas en la superficie del mundo. Las verdaderas leyes naturales debían estar ocultas en un orden matemático invisible. Por la noche, a la luz de la vela, leía en secreto libros prohibidos de pensadores como René Descartes, Galileo Galilei, Johannes Kepler y William Oughtred. La obra Geometría de Descartes en particular abrió una nueva puerta en su mente. La idea de explicar la naturaleza con matemáticas resonó profundamente en Newton. Desde ese momento decidió entender el universo no con palabras, sino con números. Pronto avanzó de manera autodidacta en matemáticas, óptica y mecánica. A menudo seguía su propia curiosidad en lugar de las lecciones. Sus profesores lo advertían ocasionalmente: no crees tus propias teorías antes de aprender lo que dicen los libros. Pero para Newton,
Esto era imposible. Hablaba directamente con la naturaleza. Su laboratorio era una sola habitación, pero su mente era tan vasta como el universo. Un día, cansado de las definiciones en sus libros de texto, escribió una frase en mayúsculas en su cuaderno. Amicus Plato, amicus Aristóteles, magis amica veritas. Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero la verdad es mi mayor amiga. Estas palabras resumían su enfoque de la ciencia. A partir de ese día, Newton comenzó a sentar las bases de una de las revoluciones científicas más importantes de la historia. En 1665, Inglaterra fue sacudida por un gran desastre, la Gran Peste de Londres. La epidemia se extendió por todo el país y la Universidad de Cambridge cerró temporalmente. Newton regresó a su pueblo natal, Woolsthorpe, pero este regreso no fue un retroceso para la humanidad. Fue el comienzo de un gran salto. En el ático de su casa, en 2 años de silencio, la historia llamaría a este periodo Annus Mirabilis, el año de las maravillas. En Woolsthorpe, Newton tenía unos pocos libros, un prisma, algunas bolas de hierro y un puñado de ideas. Ya no era solo un estudiante, era un pensador autodidacta. Transformó el ático en un pequeño laboratorio. Allí realizó experimentos con luz, colores, movimiento y gravedad. Fue en esos años cuando comenzaron a brotar 3 grandes ideas que cambiarían la comprensión humana del mundo: cálculo, la teoría de la luz y el color, y la ley de la gravitación universal. Un día, sentado en su escritorio, miró por la ventana. Una manzana cayó de un árbol en el jardín. Esta simple observación fue más que eso. Newton se preguntó, ¿por qué la manzana cae hacia abajo y no hacia arriba? ¿Podría la misma fuerza mantener a la Luna en órbita? En ese momento se estableció un vínculo invisible entre el cielo y la Tierra. Newton concibió por primera vez la idea de que cada objeto del universo atrae a cada otro objeto. Aunque aún no podía probarlo, este pensamiento resonaría en su mente durante años. Al mismo tiempo, comenzó experimentos sobre la luz, descubriendo la naturaleza de los colores. La luz solar que pasaba por un prisma no era de un solo color, sino de 7 colores distintos. Este descubrimiento derrumbó la creencia en la pureza de la luz. Newton escribió en sus notas: la luz es la tinta con la que Dios ha escrito el universo. Estaba descifrando el lenguaje de la naturaleza. Luz, movimiento, gravedad, cada uno revelaba una cara diferente del orden divino. Durante esos 2 años en Woolsthorpe, la mente de Newton nunca descansó. Entre la quietud de la granja, nacieron algunas de las ecuaciones más grandes de la humanidad. Más tarde, describiría este periodo. En los años que pasé solo en el pueblo, con mis pensamientos, comencé a ver por primera vez los secretos de la naturaleza. Cuando la peste terminó en 1667, Newton regresó a Cambridge. Ya no era el tímido estudiante de antes. Tenía sus propias ideas, leyes y sistema. Al ver las notas de Newton, su maestro Isaac Barrow se maravilló. Ya no tengo nada que enseñarle. En pocos años, Newton sucedió a Barrow y se convirtió en profesor de matemáticas en Cambridge, aún sin cumplir 30 años. Pero ahora estaba en el centro de la revolución científica. Sus ideas llegarían eventualmente a la Royal Society de Inglaterra. En 1687 nacería la Philosophia Naturalis Principia Mathematica, la obra científica más grande de la humanidad. Pero incluso entonces, Newton seguía reflexionando sobre la caída de la manzana, la refracción de la luz y los misterios del movimiento. Sus años en Cambridge fueron el periodo en que se formó la genialidad de Newton. En esos edificios, Inglaterra en el año 1665, la plaga que sacudió Londres y gran parte del país había paralizado la vida. Mientras la muerte silenciosa dominaba las ciudades, la Universidad de Cambridge también estaba cerrada temporalmente. Los estudiantes y profesores habían regresado a sus aldeas, dejando los edificios de piedra vacíos. La mayoría de las personas consideraban este periodo de cuarentena como años perdidos. Pero para Isaac Newton, estos años serían uno de los momentos milagrosos de la historia. Porque aislado de la gente, rodeado de silencio, la mente de Newton, retirada a la pequeña casa de piedra en Woolsthorpe, se preparaba para una tormenta que daría origen a los mayores descubrimientos de la historia. Cuando Newton regresó a su casa, llevaba consigo algunos libros, cuadernos y simples instrumentos de experimentación.
La casa era una pequeña granja con un desván polvoriento en el piso superior. Pero este modesto espacio se convertiría en el laboratorio del joven genio, palacio del pensamiento y escenario de las matemáticas. En ese momento, Newton estaba lejos de los maestros, los libros y el prestigio académico. Su único compañero era su curiosidad. Su silencio y soledad transformaron su mente en pensamiento y sus observaciones en experimentos. Primero, Newton comenzó a pensar sobre el movimiento y la fuerza. Cuestionaba las antiguas teorías físicas que había aprendido durante sus años escolares, dándose cuenta de la insuficiencia de la comprensión aristotélica del movimiento. Pasaba días y horas sentado en el jardín, observando la naturaleza. Sentado bajo el manzano, la caída de las manzanas lo llevaba a la reflexión. ¿Por qué la manzana cae al suelo y no al cielo? Esta pregunta fue el inicio de la cadena de pensamiento que lo llevaría desde una simple observación hasta una ley universal. Newton intuyó que la caída de una manzana no era un evento superficial, sino que todos los objetos del universo podían estar conectados por una fuerza invisible. Esta intuición fue la primera chispa de la ley de gravitación universal. Las fórmulas matemáticas aún no existían, solo había una idea, un concepto en su mente, pero esta idea cambiaría años después los fundamentos de toda la física. Al mismo tiempo, Newton comenzó a trazar su propio camino en las matemáticas. No se contentó con desarrollar los conocimientos de geometría y matemáticas que había aprendido en Cambridge. Buscaba crear sus propios métodos. Trabajó en la idea de los infinitesimales y la medición del cambio. Sus esfuerzos por traducir sus observaciones diarias en ecuaciones matemáticas sentaron las bases del cálculo moderno. Durante este periodo, Newton trabajaba a la luz de las velas desde temprano en la mañana hasta la medianoche, tomando páginas de notas y probando sus propias fórmulas. Para él, las matemáticas no eran solo una herramienta académica, sino el lenguaje del universo. Las fórmulas eran palabras que revelaban las leyes silenciosas de la naturaleza. En su laboratorio del desván, los experimentos sobre óptica y luz continuaban. A través de prismas y vidrios simples, refractaba la luz solar para separar los colores, descubriendo que la luz no era simplemente blanca, sino que estaba compuesta por 7 colores. Estos experimentos lo llevaron tanto a comprender la naturaleza de la luz como a desarrollar un método científico sistemático que combinaba observación y matemáticas. Newton veía la resolución de la naturaleza de la luz no solo como una curiosidad académica, sino como un camino fundamental para entender la estructura del universo. Durante esos años, la mente de Newton no estaba limitada solo a los experimentos. En su tranquilo desván, también contemplaba la astronomía y los cuerpos celestes. El movimiento de la luna, las órbitas de los planetas, el orden de las estrellas, todo estaba conectado por leyes invisibles, y Newton creía que podía expresar estas leyes matemáticamente. En los cuadernos donde registraba sus pensamientos, dibujaba el cielo con símbolos, intentando calcular cada movimiento. Estos ejercicios mentales se convirtieron en la base preliminar para las fórmulas que más tarde explicarían la gravitación universal y el movimiento de los planetas. En 1666, Newton experimentó una de sus mayores explosiones creativas. Sus ideas en matemáticas y física se acumularon tan intensamente que, en pocos meses, desarrolló múltiples conceptos fundamentales. Los primeros fundamentos del cálculo, teorías sobre la naturaleza de la luz y pensamientos sobre la gravitación universal surgieron en esos años. Era, por así decirlo, abriendo con sus propias manos las puertas del conocimiento que previamente habían estado cerradas a la humanidad. Sin embargo, esos años no se dedicaron a Newton únicamente a la producción científica. También fortalecieron su carácter personal y su disciplina interior. Olvidaba comer durante horas, y rara vez pasaba tiempo con amigos o familiares. En las profundidades de su mente, solo existía la resolución de los secretos del universo. Está claro que esta intensa soledad y disciplina de pensamiento fue el proceso que nutriría su futura genialidad. Aunque parecía evitar a las personas, en realidad hablaba con la naturaleza con toda su atención. Su laboratorio era el desván, su campo de observación el jardín y el cielo. Para 1667, el periodo del Annus Mirabilis de Newton había terminado. Sin embargo, los conocimientos y descubrimientos experimentales que adquirió en este corto tiempo cambiarían por completo el curso de la historia de la ciencia. Las semillas del cálculo habían sido sembradas, la teoría de la luz y el color había emergido, y el concepto de la fuerza de gravedad se había aclarado en su mente.
Todo este trabajo preparó el camino para su regreso a Cambridge para continuar su carrera académica, asumir la cátedra lucasiana y, años después, escribir los Principia Mathematica. Los años del Annus Mirabilis no solo fueron un milagro científico para Newton, sino el inicio de una revolución intelectual única en la historia de la humanidad. La universidad cerrada se convirtió para él en un horizonte abierto. El silencio, el aislamiento de las personas y la cuarentena se transformaron en un laboratorio ideal para un genio. En esa pequeña casa de piedra, en el desván, nacieron las ideas más grandes de la historia de la humanidad y los secretos del universo comenzaron a resolverse en la mente de un niño. Los años 1665-1666 son conocidos como el Annus Mirabilis de Newton. El cierre de Cambridge debido a la plaga lo obligó a retirarse al desván en Boolsthorpe. Este silencio provocó que en su mente estallara no solo una tormenta física, sino también matemática. Durante estos años, Newton sintió la necesidad de desarrollar una nueva herramienta para comprender los conceptos de movimiento y cambio, el cálculo o el método de fluxiones. A los ojos de Newton, todo en el universo estaba en constante cambio. Las ramas se mecían con el viento, las manzanas caían, los cuerpos celestes se movían en sus órbitas. Sin embargo, las matemáticas existentes no podían expresar completamente este cambio continuo. La geometría y la aritmética clásicas solo podían describir formas y cantidades fijas. Newton decidió desarrollar un sistema en el que el cambio pudiera medirse matemáticamente. Así nació un lenguaje con el que podía describir las velocidades, aceleraciones y trayectorias de los objetos en movimiento, el cálculo. Newton llamó a este método, en sus propios términos, el método de fluxiones. Fluxiones era un concepto que expresaba el cambio continuo. Newton pensó en el flujo de cada variable a lo largo del tiempo, sentando las bases de los conceptos de derivada e integral para medir este cambio. En otras palabras, las matemáticas de Newton ya no se ocupaban únicamente de formas estáticas, sino de sistemas en movimiento, cambiantes y en evolución. En su mente, las ecuaciones estaban vivas. Un punto se movía, una línea cambiaba, una curva evolucionaba continuamente. El nacimiento del cálculo no surgió únicamente de la curiosidad de Newton, también surgió de la necesidad de resolver problemas físicos. La geometría clásica era insuficiente para explicar la ley de gravitación universal, las órbitas de los planetas y las ecuaciones del movimiento. Newton tuvo que desarrollar una herramienta matemática capaz de medir el movimiento y el cambio. Y el método de fluxiones proporcionó exactamente eso. Con esta herramienta, podía definir de manera sistemática y precisa la relación entre la posición, velocidad y aceleración de un objeto. Sin embargo, esta revolución matemática también dio lugar a una controversia histórica, la disputa con Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz, independientemente de Newton, desarrolló un método de cálculo similar en Alemania aproximadamente al mismo tiempo. La notación de Leibniz, particularmente para integrales y derivadas, era diferente de la de Newton y parecía más práctica. Sin embargo, Newton afirmaba haber desarrollado su método primero. La disputa, que comenzó en la década de 1680, se convirtió en un conflicto académico entre Newton y Leibniz. Incluso la Royal Society se encontró en medio de este debate. Ambas partes defendían su derecho tanto a los métodos matemáticos como a la prioridad histórica. El enfoque de Newton era más metódico y estaba estrechamente relacionado con problemas físicos, mientras que el enfoque de Leibniz era más práctico en términos de formulación y notación. Como resultado, el mundo matemático parecía dividido. Inglaterra seguía el método de Newton, mientras que Europa continental prefería la notación de Leibniz. Sin embargo, más allá de las disputas, el cálculo en sí mismo transformó completamente la capacidad de pensar de la humanidad. Se volvió posible medir el cambio continuo en campos como la física, la astronomía, la ingeniería e incluso la economía. El método de fluxiones de Newton reveló la dimensión matemática de su genio científico. Descubrir una ley física como la gravitación universal habría sido casi imposible sin el cálculo. Calcular el movimiento de los planetas, la caída de una manzana y la aceleración de los objetos en movimiento no habría sido posible sin este nuevo lenguaje matemático. Newton se había convertido no solo en un físico, sino también en un arquitecto matemático, creando su propio lenguaje para describir las leyes del universo. En resumen, el cálculo de Newton.
Hizo posible la expresión matemática del movimiento y del cambio. Proporcionó la base para la formulación de la gravitación universal y las leyes de la mecánica. Se convirtió en una piedra angular de las matemáticas modernas y del método científico. Y, a pesar de la disputa con Leibniz, creó una revolución irreversible para la humanidad. Durante este periodo, la mente de Newton en la solitaria habitación del desván hablaba con el universo a través de experimentos, observaciones y su nuevo lenguaje matemático. Cada fórmula, cada ecuación, cada cálculo era un descubrimiento. Cada pensamiento una contribución a la historia de la humanidad. El cálculo, combinado con sus observaciones, convirtió a Newton no solo en un científico, sino en un genio que descifró el orden matemático del universo. 1669. Los vientos soplaban con fuerza en Inglaterra. En el mundo de la ciencia, el choque entre lo antiguo y lo nuevo se intensificaba. El pensamiento aristotélico cedía lentamente ante el dominio de las matemáticas, la observación y el experimento. En medio de esta era de transformación, entre los muros de piedra de la Universidad de Cambridge, un joven genio surgía en silencio, Isaac Newton. Apenas tenía 27 años, y ese año se le confiaba una de las posiciones más prestigiosas de Cambridge, la Cátedra Lucasiana de Matemáticas. Este puesto era como un trono en el reino de la ciencia inglesa. El anterior titular del cargo era Isaac Barrow, el maestro de Newton. Cuando Barrow reconoció el talento extraordinario de su alumno, se retiró voluntariamente, diciendo: «Esta sí ha encontrado ahora a su verdadero dueño». Fue un gesto raro en la historia. Barrow valoraba tanto las habilidades de Newton que no dudó ni un instante en ceder su posición. Desde fuera, Newton aún parecía silencioso, introvertido, incluso frío. Sin embargo, en su mente, trabajaba un orden tan complejo como la danza silenciosa de las estrellas. Para él, la cátedra lucasiana no era solo un título académico, era la llave de un laboratorio, la puerta que se abría a la infinitud del pensamiento. En los oscuros salones de piedra de Cambridge, Newton ahora transmitía sus propias ideas. Sus estudiantes lo escuchaban, fascinados y a la vez algo desconcertados. Newton no comenzaba con los libros de texto, comenzaba directamente con el universo. Un día, un estudiante que asistía a su clase lo vio escribiendo en la pizarra: «Comprender la naturaleza es leer la mente de Dios». Esta frase capturaba la esencia de la enseñanza de Newton. Para él, las matemáticas eran solo una herramienta, la física un lenguaje y la naturaleza un texto sagrado. Como profesor lucasiano, Newton se concentró en dos áreas principales: la óptica y las leyes del movimiento. En esos años, la naturaleza de la luz era uno de los mayores debates científicos. Algunos afirmaban que la luz estaba compuesta de ondas, otros sostenían que consistía en partículas. Newton estaba decidido a resolver este misterio a través de sus propios experimentos. Llenó su laboratorio en casa con vídeos de colores, espejos y lentes. Durante horas, estudiaba la luz del sol que pasaba por los prismas, registrando la secuencia de colores, sus ángulos y sombras. Finalmente, demostró que lo que la humanidad había considerado luz pura era, en realidad, una combinación de diversos colores. Este experimento fue tan revolucionario que trastocó todas las creencias anteriores sobre la naturaleza de la luz. Newton envió sus hallazgos a la Royal Society de Inglaterra en 1672. Sin embargo, no buscaba aplausos. Para él, la ciencia no era una victoria personal, sino un camino hacia la verdad. Aún así, su artículo causó gran revuelo entre los miembros de la Royal Society. Algunos lo elogiaron como un nuevo Arquímedes que descifra los secretos de la naturaleza, mientras que otros lo consideraban arrogante y peculiar. En particular, el famoso científico Roberto Oke criticó el trabajo de Newton, y la tensión entre ambos se convirtió en una rivalidad que duraría años. Oke defendía la teoría ondulatoria de la luz y consideraba insuficiente la teoría de partículas de Newton. Frente a estas críticas, Newton se retiró aún más en sí mismo. Después de publicar su trabajo óptico, permaneció casi en silencio durante casi una década. Sin embargo, incluso en esos años, una tormenta rugía en su mente. Aunque parecía indiferente al mundo fuera de la academia, Newton no estaba completamente desconectado. Generalmente, impartía sus clases a primeras horas de la mañana para solo unos pocos estudiantes. Luego se retiraba a su habitación y trabajaba durante días sin hablar con nadie.
Quienes lo observaban contaban que olvidaba comer y se sumía durante horas en sus pensamientos. Una vez, un amigo le llevó comida. Newton le agradeció, pero no tocó el alimento. Al día siguiente, el amigo regresó y encontró el plato aún sobre la mesa. ¿No comiste?, preguntó el amigo. Newton respondió: «Pensé que sí». Su mente estaba tan profunda que había olvidado el cuerpo. Durante este periodo, el gran rompecabezas del universo comenzó a tomar forma en la mente de Newton. La luz, el movimiento, la gravedad, todo estaba interconectado. Sin embargo, aún no se atrevía a expresar completamente estos pensamientos. Su carácter era cauteloso. No decía nada sin pruebas. Pero cuando hablaba, sus palabras se convertían en leyes del universo. A finales de la década de 1670, Newton ya era una figura de la que se hablaba no solo en Cambridge, sino en toda Europa. Sus clases, algunas publicaciones y los rumores sobre él lo habían transformado en un personaje misterioso. Muchos científicos buscaban correspondencia con él, ansiosos por conocer sus ideas. Pero Newton medía, sopesaba y calculaba cada línea que escribía, revisando sus palabras una y otra vez para evitar malentendidos. En una ocasión, respondió a una carta de la Royal Society: «No me interesa la disputa, la naturaleza ya revela su verdad». Esta frase resumía su postura científica. Para Newton, la ciencia no trataba de debates, sino de observación y cálculo. La cátedra lucasiana otorgó a Newton una gran autoridad en Cambridge, pero este poder solo profundizó su introversión. Caminando por los silenciosos pasillos de la universidad, los estudiantes lo admiraban, pero también lo miraban con cautela. Algunos lo consideraban loco, pero en lo profundo de su mente estaba descifrando las matemáticas de Dios. Los años posteriores a 1669 pueden considerarse el periodo preparatorio de Newton. Las notas que redactó en esos años formarían más tarde la base de su obra inmortal, Principia Mathematica. Cada fórmula, cada observación, cada experimento se convirtió en un ladrillo en los muros de esta estructura intelectual. Y cuando finalmente esa obra fue publicada en 1687, el mundo comprendió: Isaac Newton no era simplemente un científico, era un profeta que escribía las leyes de la naturaleza. La cátedra lucasiana fue un símbolo de su ascenso silencioso. Muchos grandes científicos ocuparían este título en la historia, pero ninguno lo dotaría de tanto significado como Newton, porque entre los muros de piedra de Cambridge, él hizo más que dar clases. Descifró el lenguaje del universo, ampliando los límites de la mente humana. Ya no era solo Newton, se había convertido en el matemático de la naturaleza. Entre 1665 y 1672, la luz se convirtió en una obsesión en la vida de Isaac Newton. Alejado de los muros de piedra de Cambridge, en la tenue luz del desván de Woolsthorpe, Newton escuchaba nuevamente a la naturaleza. Pero esta vez, su atención se centraba no en los cuerpos en movimiento, sino en el espectro visible de la luz. La luz blanca del sol se presentaba ante su mente como un misterio esperando ser resuelto. Cada rayo era, para Newton, una pregunta, un mensaje cifrado. La pregunta ¿qué es la luz? No era solo curiosidad científica. Era un intento de comprender cómo Dios había creado el universo. Los primeros experimentos de Newton eran simples, pero reflejaban la genialidad de su intelecto. Un día, permitió que la luz solar penetrara en su habitación y la pasó a través de un prisma. Sus ojos se deslumbraron. La luz no era blanca, sino descompuesta en los colores del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Newton se enfrentaba a una realidad que nadie había notado antes. La luz blanca no era una unidad, sino la combinación de diversos colores. Este descubrimiento revolucionó su pensamiento. La luz blanca dejó de ser una simple claridad. Se convirtió en un enigma de matemáticas y física. Newton no se limitó a observar los colores. Midió los ángulos de refracción de cada uno y creó una tabla sistemática. Pasó horas frente al prisma, registrando la secuencia de los colores, sus ángulos de desviación y la dirección de la luz. Estos cuadernos se convirtieron en los libros sagrados de su laboratorio. Para Newton, el comportamiento de la luz era un fenómeno medible, y cada experimento lo acercaba un paso más a la búsqueda de leyes universales. Decidió compartir estos hallazgos con el mundo académico al regresar a Cambridge.
En 1672 envió su primer artículo a la Royal Society, New Theory About Light and Colors. El artículo, breve pero impactante, sostenía que la luz estaba compuesta de partículas y que los colores surgían de la refracción de estas partículas. Esta teoría provocó un gran debate en los círculos científicos de la época, especialmente porque muchos, incluido Roberto Oke, defendían que la luz se propagaba en ondas. La disputa entre Oke y Newton se convertiría en una de las rivalidades científicas más famosas de la historia. Las críticas de Oke no desanimaron a Newton. Al contrario, lo hicieron más meticuloso y metódico. Hizo que sus observaciones fueran más sistemáticas, repitió experimentos y registró sus hallazgos con detalle. Durante este proceso, diseñó nuevos experimentos con espejos y lentes para explicar el comportamiento de la luz. Hizo pasar la luz a través de un prisma y luego utilizó un segundo prisma para recombinarla. Observó que la luz blanca se formaba nuevamente. Este experimento demostraba que los colores no eran un engaño del ojo, sino una propiedad de la luz misma. Después de 1672, Newton amplió sus estudios de óptica y en 1704 publicó su obra monumental Optics. El libro no era solo un texto científico, sino un manifiesto del modo en que Newton comprendía la naturaleza. Experimentos con prismas, la naturaleza corpuscular de la luz, las leyes de refracción y reflexión, el funcionamiento de lentes y espejos, todo se encontraba en estas páginas. Newton describía sus observaciones y experimentos con tal detalle que el lector se sentía como si estuviera en el mismo desván del laboratorio, presenciando los experimentos. Pero los trabajos de Newton no se limitaban a la experimentación, también estaban llenos de deducciones teóricas. Al proponer la naturaleza corpuscular de la luz, se enfrentó a científicos que defendían la teoría ondulatoria, dando lugar a largos debates que durarían años. La actitud fría y distante de Newton se hacía evidente en estas disputas. No intentaba convencer a nadie. La naturaleza era su juez y los resultados claros por sí mismos. Aún así, estas discusiones fomentaron estudios más profundos en el campo de la óptica. Los estudios de Newton sobre óptica marcaron un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Demostró sistemáticamente que la luz blanca estaba compuesta por la combinación de colores. Desarrolló la teoría corpuscular de la luz, explicando su naturaleza mediante matemáticas y experimentos. Fortaleció los cimientos del método científico moderno, destacando la importancia de la experimentación y la medición. El impacto de estos estudios fue tan profundo que, siglos después de su muerte, los científicos continuaron honrando su legado. El experimento del prisma y el libro Optics no solo transformaron la historia de la óptica, sino que cambiaron el curso de toda la física y del método científico. El desván de Wohlstorpe, los muros de piedra de Cambridge, las silenciosas observaciones de Newton, todo se unió para revelar los secretos de la luz a la humanidad. Newton había logrado que la naturaleza hablara, no con palabras, sino mediante la observación, la experimentación y las matemáticas. Entre 1665 y 1667, en Wohlstorpe, mientras la Universidad de Cambridge permanecía cerrada debido a la peste, Isaac Newton se había retirado a su habitación en el ático, sumergiéndose en su propio mundo. Este silencio proporcionaba el entorno perfecto para que su mente desentrañara las leyes más fundamentales del universo. Habiendo comprendido la naturaleza de la luz mediante experimentos con prismas y habiendo medido el cambio mediante el cálculo, estaba ahora listo para organizar los conceptos de movimiento y gravitación en un marco matemático. El primer paso de Newton fue definir el movimiento. Fue más allá del entendimiento clásico, rechazando las ideas incompletas de Aristóteles, como el movimiento continúa solo con fuerza. Newton hablaba con la naturaleza a través de la observación y las matemáticas. Un objeto se mueve a velocidad constante cuando no actúa sobre ninguna fuerza neta. Cuando se aplica una fuerza neta, acelera. Esta idea más tarde se sistematizó como las famosas 3 leyes del movimiento. Los objetos permanecen en reposo o continúan moviéndose a velocidad constante a menos que actúe sobre ellos una fuerza externa. Newton comprendió esta ley al observar la caída de la manzana y la órbita de la Luna. La inercia, en su visión, era una de las características fundamentales de la naturaleza. La fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. Newton desarrolló esta ecuación para calcular la caída de la manzana y las órbitas de los planetas. El cálculo fue una herramienta crítica.
Poder expresar matemáticamente las velocidades y posiciones cambiantes hizo posible su trabajo revolucionario. A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta. Newton utilizó esta ley para explicar no solo los movimientos terrestres, sino también los movimientos celestes. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra, la caída de la manzana e incluso la rotación de los planetas podían explicarse de manera consistente mediante esta ley. Estas leyes se asentaron en un marco matemático universal en la mente de Newton. Desde su perspectiva, las leyes de la naturaleza operaban de la misma manera en la Tierra y en los cielos. La diferencia de fuerza entre la Luna y una manzana era solo cuestión de magnitud. El mecanismo era el mismo. Esta comprensión revolucionó la visión de la humanidad, unificando el movimiento celeste y terrestre que se había considerado separado durante miles de años. Newton no se basó únicamente en la observación para confirmar las leyes universales. Utilizó el cálculo para demostrarlas matemáticamente. Comparó los movimientos planetarios con las leyes de Kepler y se dio cuenta de que podía explicar tanto la manzana como la Luna con la misma fórmula. En ese momento, la ley de la gravitación universal tomó forma en su mente. Cada partícula atrae a toda otra partícula con una fuerza proporcional a su masa. Esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Newton probó esta ley primero de manera conceptual. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra, los movimientos de los planetas y la caída de la manzana podían explicarse con esta fórmula. Al crear un lenguaje matemático, transformó la observación y el experimento en ley universal. Este enfoque marcó el inicio de una era de prueba matemática en la ciencia. La gravitación universal no permaneció solo en teoría. Newton demostró sus aplicaciones. Calculó las órbitas de los planetas, predijo las trayectorias de los cometas e incluso explicó las mareas usando la misma ley. Esto fue sin precedentes en la historia de la ciencia. Una sola ley válida tanto en los cielos como en la Tierra. Los trabajos de Newton transformaron no solo la explicación de los fenómenos físicos, sino también el método científico mismo. Respaldar la teoría con experimentos, expresarla matemáticamente y demostrar su aplicabilidad universal se convirtió en principios fundamentales de la ciencia moderna. Los experimentos con prismas, el cálculo, las leyes del movimiento y la gravitación universal eran todos eslabones de una cadena, y Newton presentó esta cadena a la humanidad para siempre. Entre 1672 y 1687, Newton recopiló sistemáticamente todo su trabajo. Con la publicación de Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en 1687, la humanidad finalmente tuvo un mapa para comprender el universo. Las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal fueron reconocidas como verdades indiscutibles, cambiando el mundo de la ciencia para siempre. El genio de Newton no residía solo en descubrir las leyes, sino en presentarlas como un sistema matemático. Cuando se combinan el cálculo, la medición del movimiento, los experimentos ópticos y las observaciones, Newton se convirtió en la primera persona en comprender y explicar el universo como un todo unificado. Esto fue un triunfo intelectual sin igual en la historia. Era el año 1684. Isaac Newton continuaba su vida tranquila y ordenada en Cambridge. Las ideas, cálculos y experimentos que había acumulado durante años habían madurado y ahora esperaban ser presentados a la humanidad. Las leyes del movimiento, la ley de la gravitación universal, los fundamentos del cálculo, la óptica y los secretos de la luz, todos esperaban ser organizados dentro de un sistema coherente. Sin embargo, Newton era un hombre reservado, cauteloso e introspectivo. Dudaba en publicar el vasto conocimiento que había desarrollado a lo largo de los años. Evitando disputas en el mundo académico, se sometía a un proceso casi tortuoso para asegurarse de que no se omitiera ningún detalle de su obra. Fue en ese tiempo cuando Edmond Halley, una figura destacada en la comunidad científica de Inglaterra, entró en escena. Como astrónomo y matemático, Halley ya había reconocido el genio de Newton. En 1684, Halley visitó a Newton y le preguntó: ¿por qué los planetas se mueven en sus órbitas de esta manera? ¿Puedes explicar este movimiento matemáticamente? En respuesta, Newton rápidamente presentó los fundamentos de un trabajo que incluía las leyes del movimiento y la gravitación universal. La insistencia y el apoyo de Halley animaron a Newton a finalmente plasmar sus ideas largamente meditadas en papel. Halley proporcionó apoyo financiero y académico para publicar la obra de Newton. En aquel entonces, publicar un libro científico representaba un esfuerzo
y un costo enorme. Sin Ayei, el nacimiento del Principia habría sido mucho más difícil, e incluso podría haberse retrasado años. Newton comenzó su trabajo en 1685. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Revisaba obsesivamente cada ecuación, fórmula y observación. Cada página era un testimonio de su brillantez y meticulosidad. En algunas notas, se puede ver que corregía repetidamente errores de cálculo y reorganizaba ecuaciones. Quería que la obra publicada fuera impecable. Un libro que explicara las leyes del universo no podía contener errores ni omisiones. Leyes del movimiento y principios de la dinámica. El orden del universo y la ley de la gravitación universal. Ayei desempeñó un papel crucial no solo en el proceso de publicación, sino también en la distribución y promoción del libro. Los círculos científicos en Londres, con el apoyo de Ayei, prestaron especial atención a la obra de Newton. Cuando se publicó el Principia, causó un gran impacto en la comunidad científica. Muchos académicos encontraron el libro difícil de comprender, pero las leyes universales y la consistencia matemática se reconocieron de inmediato. El impacto del Principia se extendió mucho más allá de los círculos académicos. Las leyes del movimiento y la gravitación universal de Newton podían explicar todos los fenómenos físicos, desde las órbitas de los cuerpos celestes hasta la caída de una manzana. La humanidad podía comprender ahora el funcionamiento del universo de manera sistemática y matemática. La astronomía, la mecánica, la ingeniería y las matemáticas fueron revitalizadas por los descubrimientos de Newton. La publicación del libro elevó a Newton al científico más respetado de toda Europa, no solo de Cambridge. Le otorgó prestigio internacional y muchos científicos correspondieron con él para intercambiar ideas. Sin embargo, como siempre, Newton evitaba disputas y la atención pública. Era la propia naturaleza la que hablaba a través de su obra. El Principia también se convirtió en un símbolo del método científico. Al combinar la observación y el experimento con las matemáticas, Newton envió un mensaje claro a todos los científicos. El camino para comprender la naturaleza pasa por el pensamiento sistemático. Sin el apoyo de Ayei, esta obra maestra podría haber quedado incompleta y el genio de Newton podría haber permanecido en silencio durante años. Ayei pasó a la historia como el héroe anónimo que permitió que el talento de Newton llegara al mundo, tanto científica como humanamente. En resumen, la escritura y publicación del Principia fue la culminación de años de observación, experimentación y cálculo de Newton. No habría sido posible sin el estímulo y apoyo de Ayei. Provocó una revolución inmediata en el mundo científico y demostró que el universo podía explicarse matemáticamente. Sentó las bases de la física moderna con las leyes del movimiento y la gravitación universal. El Principia fue el mayor legado surgido de la tormenta de ideas que emergió de la tranquila habitación del ático de Newton. Gracias a esta obra, Newton se convirtió no solo en un científico, sino en un genio histórico que reveló el orden matemático del universo. El genio de Newton brilló intensamente en el mundo científico de Inglaterra y Europa con la publicación del Principia. Sin embargo, este brillo trajo consigo disputas y conflictos. Newton era un individuo solitario, introvertido y extremadamente sensible. Sin embargo, sus afirmaciones científicas eran tan poderosas que el enfrentamiento con otros estudiosos era inevitable. Este periodo se convirtió en un escenario donde se puso a prueba la inteligencia de Newton y se forjó su carácter. Su primer gran conflicto fue con Robert Hooke. Hooke era una de las figuras principales de la Royal Society en Londres y realizaba sus propios estudios sobre óptica y gravitación universal. Newton había avanzado en su trabajo sobre la naturaleza de la luz y las leyes de movimiento, pero cuando Hooke encontró estas ideas en conflicto con sus propias teorías, sus críticas fueron duras y despectivas. Hooke reclamó derechos sobre la teoría de partículas de Newton y la ley de la gravitación, interpretando sus hallazgos con un tono condescendiente. Newton tenía poca tolerancia a la crítica. Para él, la verdad científica estaba por encima de las relaciones personales. Esto marcó el inicio de una enemistad duradera entre Newton y Hooke. Incluso tras la muerte de Hooke, Newton a veces llegó a eliminar completamente a Hooke de sus libros y referencias. Otro conflicto surgió con el astrónomo John Flamsteed. Flamsteed era el astrónomo jefe del Royal Observatory de Inglaterra y trabajaba en catálogos estelares. Newton quería usar los datos de observación de Flamsteed en los cálculos de Principia,
pero Flamsteed acusó a Newton de utilizarlos de manera incorrecta e incompleta. Su correspondencia y disputas continuaron durante muchos años. Newton, paciente y estratégico, finalmente logró acceder a los datos de Flamsteed utilizando su autoridad científica. Sin embargo, este proceso reveló la tensión entre su preferencia por el trabajo solitario y la naturaleza colaborativa de la comunidad científica. La disputa más famosa y duradera de Newton, sin embargo, fue la controversia del cálculo con Gottfried Wilhelm Leibniz. Newton había desarrollado su método Fluxions en la década de 1660, mientras que Leibniz desarrolló su propia versión del cálculo en la década de 1670. Inicialmente, ambas partes afirmaban haber trabajado de manera independiente. Sin embargo, a principios del siglo XVIII, el mundo científico de Inglaterra y Europa estaba dividido. Newton afirmó que Leibniz había robado sus métodos y que él tenía prioridad. Cuando la Royal Society intervino para investigar, la disputa se convirtió en una batalla académica oficial. Newton escribió cartas con un tono extremadamente severo y personal, luchando para proteger tanto la verdad científica como su reputación. Este conflicto reveló no solo su rigor intelectual, sino también su carácter ambicioso e inflexible. Todas estas disputas moldearon el carácter de Newton. Introversión y meticulosidad. Newton se retiró de las interacciones sociales para proteger y presentar sus ideas científicas sin errores. Enemistades duraderas. Los conflictos con Oke, Flamsteed y Leibniz formaron una narrativa de sus luchas académicas. Paciencia y estrategia científica. Newton a veces esperó en silencio durante años, eligiendo el momento adecuado para defender sus descubrimientos. Este periodo demuestra que Newton surgió no solo como un genio solitario, sino también como un científico competitivo e inflexible. El éxito del Principia se reforzó no solo por descubrir los secretos de la luz y el movimiento, sino también por su lucha por preservar la reputación científica y defender sus ideas. Las cartas de Newton, su tono severo en las disputas y sus movimientos estratégicos lo convirtieron en una figura legendaria tanto en la comunidad científica como en la historia. En resumen, los debates y rivalidades científicas de Newton incluyeron desacuerdos con Oke sobre óptica y gravitación, conflictos con Flamsteed sobre datos de observación y astronomía, la disputa de prioridad con Leibniz sobre cálculo, largas luchas llevadas a cabo mediante cartas, informes oficiales y maniobras estratégicas, todo lo cual reveló el genio solitario de Newton, tanto en su dimensión humana como científica. Conocer a Isaac Newton únicamente como el padre de la física y la matemática moderna es comprender solo la parte visible de su mente. Entre los muros de piedra de Woolsthorpe, en la luz tenue del ático donde realizaba sus experimentos, Newton revelaba no solo las leyes de movimiento en el Principia y sus estudios de óptica, sino también los lados más misteriosos y ocultos de su intelecto, sus investigaciones alquímicas y químicas. El interés de Newton por la alquimia se remonta a mediados de la década de 1660. En aquella época, la alquimia se consideraba precursora de la química moderna. No se trataba solo del sueño de producir oro, sino también del esfuerzo por comprender la transformabilidad de las sustancias en la naturaleza y sus principios universales. Newton pasaba horas en su pequeño laboratorio del ático, trabajando con frascos, hornos y líquidos misteriosos. Durante sus experimentos, estudiaba el mercurio, compuestos de mercurio, ácidos y sales. Su objetivo no era simplemente observar reacciones químicas simples. Buscaba entender la naturaleza fundamental de la materia y su relación con el orden universal. Los cuadernos alquímicos de Newton contenían mucho más que notas científicas ordinarias. Incluían citas de textos alquímicos antiguos, explicaciones escritas en latín, símbolos y signos cifrados. Mantuvo estos trabajos extremadamente secretos, compartiéndolos con casi nadie. Algunos historiadores interpretan las investigaciones alquímicas de Newton no como una búsqueda de riqueza material, sino como un estudio para desentrañar los secretos de la naturaleza. Este aspecto revela una dimensión oscura pero profunda de su curiosidad científica. El interés de Newton por la alquimia también se entrelazaba con la química y la metodología experimental. No solo observaba la transformación de los elementos, sino que registraba sus experimentos, cuestionaba las causas de las reacciones y analizaba los resultados de manera sistemática. Estos estudios sirvieron como precursor del enfoque metódico encontrado en el Principia: observación, experimentación y paciencia. Sin embargo,
Estos cuadernos eran el laboratorio privado y oscuro de Newton, invisible para la comunidad científica. Además, las notas alquímicas y químicas de Newton estaban conectadas con sus intereses teológicos y filosóficos. Relacionaba la transformación de la materia y los principios universales con el funcionamiento del universo creado por Dios. En la mente de Newton, la alquimia no consistía solo en producir oro o hacer experimentos de laboratorio, sino en descifrar el orden oculto del cosmos y comprender el plan de Dios. Por ello, aunque sus experimentos alquímicos puedan parecer hoy ciencia oculta, para Newton estaban integrados con la lógica universal y el orden matemático. Otra dimensión de los trabajos alquímicos y químicos secretos de Newton era su sistema de registro y cifrado de la información. La mayoría de sus notas estaban escritas en latín, llenas de símbolos y deliberadamente difíciles de interpretar. Esto servía tanto para proteger el conocimiento como para crear un sistema que solo él pudiera comprender. Hoy en día, los historiadores estudian los cuadernos alquímicos de Newton para entender cómo intentó superar los límites entre química y física en sus experimentos de laboratorio. En resumen, los estudios alquímicos y químicos secretos de Newton revelan una dimensión menos conocida pero profunda de su curiosidad científica. Representan un esfuerzo por entender la naturaleza fundamental de la materia y el orden universal. Demuestran su hábito de registrar sistemáticamente experimentos y observaciones. Están integrados en un contexto teológico y filosófico. Pueden considerarse un precursor temprano de la química moderna y de la metodología científica. Estos estudios oscuros de Newton muestran que era un genio que no solo vivía por la lógica y las matemáticas, sino también por el deseo de desentrañar los misterios del universo. Más allá de los logros claros y visibles en el Principia, la mente de Newton emprendió un profundo viaje desde un laboratorio en el ático hacia los secretos más ocultos de la naturaleza. El genio de Isaac Newton no se limitaba únicamente a las matemáticas, la física y la óptica. Al intentar comprender el orden del universo, también se interesaba profundamente por la existencia de Dios y el orden divino. A lo largo de su vida, la ciencia y la religión fueron inseparables para Newton. Los silenciosos muros de piedra de Woolsthorpe y su habitación en el ático no solo eran el lugar de los prismas y fórmulas, sino también de textos sagrados y estudios teológicos. Los estudios teológicos de Newton se centraron principalmente en interpretaciones bíblicas y análisis de profecías. Su interés no estaba tanto en creencias dogmáticas como en comprender los textos de manera histórica y matemática. Newton buscó descifrar las profecías de la Biblia, especialmente las cronologías de los libros de Daniel y Apocalipsis, mediante lógica matemática. Comparando eventos históricos con los textos sagrados, trató de entender la evolución del plan de Dios. Estos estudios eran a menudo tan meticulosos como sus experimentos de laboratorio. Cada versículo y referencia histórica se examinaba y analizaba cuidadosamente. El interés teológico de Newton también se extendía a la doctrina de la Trinidad y los orígenes históricos de las enseñanzas cristianas. Examinó críticamente algunos de los dogmas aceptados por la Iglesia, reflexionando especialmente sobre la Trinidad y rastreando sus orígenes históricos. Su investigación ofrecía una perspectiva teológica más personal y profunda, distinta del cristianismo convencional. La fe de Newton se centraba menos en el dogma y más en comprender el orden del universo y la voluntad de Dios. Las investigaciones teológicas de Newton también se entrelazaban con la alquimia y la filosofía natural. Para él, el orden matemático del universo y las leyes físicas eran evidencia de la existencia y providencia de Dios. Las leyes del movimiento, la gravitación universal y los experimentos de óptica no eran meras verdades físicas, sino pruebas visibles del plan divino. Por ello, los esfuerzos científicos y teológicos de Newton avanzaban como dominios complementarios. Las notas y manuscritos teológicos de Newton proporcionan a los estudiosos modernos información valiosa sobre su sistema de creencias. A lo largo de miles de páginas, analizó la cronología de los textos sagrados, las secuencias de las profecías y la lógica del plan divino. No compartió estos estudios con el público, sino que los registró para su propio entendimiento y meditación. Este aspecto hace a Newton único, tanto como pionero de la ciencia moderna como pensador teológico profundo. El trabajo teológico de Newton demuestra que buscaba comprender no solo el mundo físico, sino también el orden metafísico y divino. Aunque es conocido por el Principia y sus experimentos de óptica, las horas que pasó en tranquila contemplación de los textos sagrados en su ático revelan otra faceta de su genialidad.
un pensador situado en la intersección entre ciencia y fe. La vida de Isaac Newton destaca no solo por su genio científico, sino también por la complejidad y los matices de su carácter personal. Desde la casa de piedra en Boolsthorpe hasta el entorno académico de Cambridge, Newton era conocido principalmente por su soledad e introversión. Su personalidad se moldeó a partir de su aguda capacidad de observación, meticulosidad y sensibilidad, centrando su atención mucho más en los esfuerzos intelectuales que en las interacciones sociales. El círculo cercano de Newton era muy limitado. Su familia, en particular la relación con su madre y su padrastro, formó una dinámica compleja durante su infancia y adolescencia. Su madre, Hannah, se había quedado viuda antes del nacimiento de Newton y desempeñó un papel significativo en su crianza. Esta experiencia temprana de estar mayormente solo reforzó su hábito de retirarse a su mundo interior. Sus amistades eran generalmente breves y selectivas. Evitaba formar lazos estrechos con quienes no confiaba. Esta soledad se convirtió en la fuente de su pensamiento creativo y de su brillante científica, al tiempo que profundizaba su aislamiento social. Uno de los aspectos más destacados del carácter de Newton era su meticulosidad y atención al detalle. No toleraba el más mínimo error en sus experimentos, cálculos o escritos. Esta precisión le valió respeto en el mundo científico, pero también complicó sus relaciones personales. A veces, podía parecer frío o severo con amigos y colegas. Sin embargo, detrás de este comportamiento se encontraba su intolerancia al error y su afán de perfección. Combinado con su estilo riguroso en debates científicos, Newton emergió como una figura académica solitaria pero extremadamente efectiva. Ciertos hábitos personales y su estilo de vida destacaban aún más su singularidad. Newton pasaba largas horas en su laboratorio, convirtiendo la noche en día, y a veces se olvidaba de comer mientras investigaba. La falta de sueño y trabajar solo eran rutina para él. Esta soledad era tanto una fuente de creatividad como un factor que limitaba su vida social. Newton mantenía interacciones sociales con el público o con círculos académicos solo cuando era necesario. De lo contrario, prefería retirarse a su propio mundo. Entre sus relaciones, se observa cierta cercanía limitada con algunos de sus estudiantes y colegas electos. Personas como Edmond Dayé desempeñaron un papel fundamental ayudando a Newton a publicar su trabajo y reconocieron su talento. Sin embargo, Newton permaneció emocionalmente distante incluso de estas personas, adoptando una postura reservada al compartir sus ideas. La soledad y los matices del carácter de Newton estaban directamente vinculados a su brillantez científica. Mientras dejaba a la humanidad un legado sin igual con los Principia, las leyes del movimiento, la gravitación universal y sus estudios ópticos, vivía como una mente solitaria e intensamente contemplativa. La historia de Newton representa un equilibrio entre genialidad y soledad, meticulosidad y lucha interna, lo que lo convierte no solo en un científico notable, sino también en un fascinante ejemplo de la psicología humana. Los últimos años de la vida de Isaac Newton estuvieron marcados por el reconocimiento indiscutible de su genio científico, coronado con fama y prestigio. Sus logros a través de Principia y Optics lo convirtieron en una figura respetada no solo en Cambridge, sino en toda Europa. Su influencia en la Royal Society, su peso en el mundo científico y su autoridad como pensador lo convirtieron en uno de los intelectuales más influyentes de su época. En 1696, Newton dio un paso fuera del ámbito puramente científico al ser nombrado Master of the Mint, maestro de la Casa de la Moneda, en la Royal Mint. Este puesto le proporcionó no solo seguridad financiera, sino también la oportunidad de desempeñar un papel importante en las políticas económicas de Inglaterra. Newton cumplió sus funciones con meticulosa precisión. Combatir la falsificación, mantener los estándares de la moneda y llevar a cabo reformas financieras fueron tareas que realizó con disciplina extraordinaria. Su mente lógica y sus cálculos cuidadosos fueron determinantes para el éxito de las operaciones contra la falsificación. Este aspecto de su vida es un ejemplo único de la aplicación del método científico a ámbitos sociales y económicos. Para 1705, la fama de Newton en Inglaterra alcanzó su punto máximo cuando la reina Ana lo nombró caballero. Sir Isaac Newton se había convertido no solo en un símbolo del mundo científico, sino también del prestigio nacional de Inglaterra. Este honor reconocía su vida disciplinada y meticulosa, así como sus contribuciones científicas y sociales.
La Orden de Caballería lo hizo una figura pública reconocida, pero su innata introversión y humildad le permitieron llevar el título sin preocupación por la fama personal. Sin embargo, estos años también estuvieron marcados por problemas de salud. Años de intenso trabajo, noches sin dormir y largas horas en soledad afectaron su bienestar físico. A medida que envejecía, ocasionalmente enfrentaba problemas digestivos, dolores de cabeza y fatiga general. No obstante, su capacidad mental y productividad científica permanecieron impresionantes incluso en la vejez. Newton nunca abandonó la ciencia. Sus pensamientos y notas continuaron sistemáticamente hasta poco antes de su muerte. Isaac Newton falleció el 31 de marzo de 1727 en Londres. Su muerte fue una gran pérdida tanto para la comunidad científica como para la sociedad británica. Su funeral se llevó a cabo con grandeza y reverencia. La ceremonia en la abadía de Westminster lo inmortalizó no solo como un científico, sino como uno de los más grandes intelectuales de Inglaterra y un ícono nacional. Este evento también fue una expresión colectiva de respeto del mundo científico hacia un verdadero genio. El legado de Newton no se limitó a libros, artículos o teorías. Las leyes del movimiento y la gravitación universal sentaron las bases de la física moderna. El cálculo aceleró la evolución del pensamiento matemático y Optics abrió el camino a la óptica moderna. Su enfoque sistemático, que combinaba observación, experimentación y matemáticas, se convirtió en un modelo para las futuras generaciones de científicos. Sus estudios de alquimia y teología pintaron un retrato intelectual extraordinario, fusionando ciencia y metafísica. Los últimos años de Newton representan el punto culminante tanto de su genio científico como de su carácter. Con su fallecimiento, no solo se cerró una era, sino también la de una de las mentes científicas más notables de la historia humana. Su legado continúa viviendo eternamente en forma de leyes universales, pensamiento metódico y contribuciones intelectuales que iluminan a la humanidad. Tras su vida, Isaac Newton dejó un legado que influyó profundamente no solo en su época, sino en toda la historia de la humanidad. A través de las leyes del movimiento, la gravitación universal, el cálculo y los estudios ópticos, sentó los cimientos de la ciencia moderna. Su enfoque científico, que combinaba la observación sistemática, la experimentación y el razonamiento matemático para comprender la naturaleza, se transmitió a las generaciones futuras. El método de Newton sirvió como guía para los científicos. Las respuestas surgen de la observación y la lógica, no de la especulación. El legado de Newton se extendió más allá de las contribuciones teóricas. Obras como Principia y Optics permanecieron durante siglos como textos fundamentales en la educación científica. Al enmarcar matemáticamente las ideas de Galileo y Kepler, el método científico y las leyes universales de Newton se volvieron indispensables para físicos, matemáticos e ingenieros posteriores. Ideas revolucionarias, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, incluso se construyeron sobre la comprensión newtoniana de la gravitación universal y el movimiento. El nombre de Newton se convirtió en un símbolo legendario en la historia de la física y las matemáticas. Su tumba en la abadía de Westminster en Londres sigue siendo un símbolo de sus contribuciones a la ciencia y a la humanidad. La Universidad de Cambridge y muchas otras instituciones han honrado su trabajo con monumentos, estatuas y museos. Sus retratos, laboratorios y notas se conservan todavía como elementos centrales en la historia y enseñanza de la ciencia. Su legado no se limita a páginas, leyes o libros. La disciplina y el método que aportó al pensamiento científico guiaron a generaciones en el esfuerzo de la humanidad por comprender el universo. Al expandir los límites de las matemáticas y la física, Newton demostró que la búsqueda del conocimiento y la curiosidad representan una de las más altas expresiones de la inteligencia humana. Y así, queridos oyentes, hemos compartido con ustedes la vida, el genio, la soledad, las luchas y el legado de Isaac Newton. Su historia es un faro no solo para el mundo científico, sino para toda la historia humana. Un testimonio de curiosidad, determinación y disciplina. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que la sabiduría universal de Newton y sus contribuciones únicas a la humanidad también les hayan inspirado. Continúen explorando, cuestionando y persiguiendo el conocimiento.